ensamble de una CPU. Para esto vamos a ver que el CPU está funcionando correctamente debido a que el monitor presenta el escritorio del sistema operativo Windows 7 Ultimate. Para comenzar el proceso de desensamble, la CPU debe desconectarse de todas las fuentes de alimentación y debe apagarse. El proceso de desensamble lo explicarán a continuación mis compañeros. Después de apagar la CPU, iniciaremos el proceso de desarmar los dispositivos externos y los cables que contengan el dicho CPU conectados a la placa madre. Bueno, como ya les había mencionado, vamos a desarmar la CPU, por lo que necesitamos tener una pulsera antiestática para no dañar nuestros dispositivos electrónicos de nuestra CPU. Bueno, iniciaremos con la fuente, pero para poder quitar la fuente necesitamos quitar antes lo que es la memoria RAM de sus entradas, ya que aquí en esta parte tiene un seguro y que nos puede estorbar la memoria RAM antes de quitar la fuente, por lo que iniciaremos quitando los seguros de la memoria RAM. Aquí está la primera memoria RAM y aquí está la segunda. Hay que acordarse bien las posiciones, de todos modos los dientes mandan a la hora de conectar de nuevo las memorias RAM. Bueno, por siguiente vamos a quitar la fuente. Aquí podremos notar que ya están nuestras memorias RAM quitadas y almacenadas. Vamos a ir colocando en esta caja lo que son los tornillos de cada dispositivo que quitemos, y aquí en esta mesa vamos a poner los dispositivos de cada propia de CPU. Bueno, iniciaremos con la fuente. Quitamos nuestros primeros tornillos para poder desarmar la de la CPU. Bueno, ya que habremos quitado los tornillos, podremos notar que ya está la fuente desarmada de la CPU. Entonces ahora lo que consigue es quitar los cables de corriente de alimentación de la placa madre y de los otros dispositivos. En este caso está conectada a la placa madre y aquí nos podemos quitar y ya podemos desarmar nuestro CPU. Bueno, lo siguiente es quitar las siguientes ranuras, en este caso la que tiene conectada. En este caso es un caso especial porque en esta CPU tiene integrada una tarjeta para poder sintonizar lo que es canales de antena o poder conectar las entradas AV a la del video. Bueno, como aquí ya podremos notar, ya quedó suelto. Entonces ya podemos quitar de la ranura directa nuestro dispositivo. Y aquí lo tienen. Bueno, siguiendo con el desarme, vamos a quitar lo que es el disco duro. Ya anteriormente habíamos quitado lo que es la alimentación del disco duro, que era de la fuente, uno de los cables de la fuente. Bueno, entonces proseguimos. Bueno, aquí notamos que también nos está estorbando estas partes, entonces quitamos los seguros y quitamos los cables para poder quitar bien el disco duro. Aquí tenemos el primer cable, que es del disco duro para lo de la transmisión de datos de entrada SATA, y este es para lo que es del lector de DVD y CD. Con cuidado sacamos siempre nuestros dispositivos y aquí tiene nuestro disco duro. Bueno, para quitar lo que es el lector, vamos a primero quitar la carcasa, ya que el lector, como tiene un tamaño específico,
no se puede quitar hacia atrás, se quitaría hacia adelante. En este quitamos los seguros y quitamos. Bueno, como podrán notar, si intentamos sacarlo por atrás no puede, entonces lo que vamos a hacer es sacarlo por adelante. Y aquí tenemos nuestro lector de DVD y CD. Bueno, por lo consiguiente vamos a quitar los puertos USB de la parte frontal y los de video, micrófono y el auxiliar para audio. Quitamos nuestro tornillo. Siempre hay que almacenar los tornillos en una parte donde no lo podamos perder y acordarnos bien de qué dispositivo es del que estamos quitando. Bueno, para quitar esta parte necesitamos un desarmador plano para poder quitar los seguros. Vamos a empujar de acá para poder quitar el seguro que trae puesto en esta parte. Y ahora quitamos los cables. Consiguiente, vamos a quitar lo que es el ventilador del procesador para poder quitar directamente el procesador. Desarmamos en este caso hay que desarmar, puede variar, puede ser de presión o puede ser de palanca, así que dependerá cada fabricante cómo es que puso el ventilador del procesador. Bueno, por lo siguiente vamos a quitar lo que es el ventilador externo de la CPU. Y desconectamos nuestro cable que esté en esta ocasión puesto en la placa madre. Listo. Bueno, quitamos en esta ocasión lo que es el funcionamiento del foquito que tiene nuestra parte frontal, nuestro CPU, que nos indica cuando ya prendió, y seguimos a lo que es el microprocesador que está en esta posición. Hay que empujar y ya soltando ya podemos levantar la tapa y sacar nuestro microprocesador. Por el momento. Ahorita vamos a quitar lo que es la placa madre. Bueno, seguimos con la placa. Quitamos los tornillos correspondientes. Y aquí tenemos nuestra placa madre. Siempre hay que tener cuidado y pues sería todo lo que es desarmar nuestra CPU. Ahorita venimos lo que es la armada y la explicación de los dispositivos y la variedad que podría haber. Después de haber desensamblado todos los componentes de este gabinete y haberle hecho una limpieza a cada uno de estos, explicaremos el funcionamiento y tipos de cada uno de estos componentes. El motherboard es el dispositivo más importante de la PC. Su complejidad radica en la cantidad de componentes integrados, los cuales determinan no solo el rendimiento de los componentes internos, sino de los componentes de expansión y el de la PC en forma global. Es por eso que a continuación detallaremos cada una de las partes principales del motherboard para comprenderlo en detalle. El chipset es un conjunto de chips, principalmente dos, llamados North Bridge y South Bridge, cuya función es administrar el flujo de información entre todos los dispositivos de la placa madre. El North Bridge es la mano derecha del procesador, ya que se ocupa de recibir todos los pedidos de este y de manejar el tráfico de datos, desde y hacia la memoria RAM, la interfaz gráfica y el South Bridge, para entregar lo que se pide en tiempo y forma. Por su parte, el South Bridge controla diversos buses como el Serial ATA, el PCI Express X1 y los puertos USB, entre otros. El zócalo principal del motherboard está destinado a conectar el procesador. Las placas madre para equipos de escritorio suelen incluir un único zócalo para el procesador, mientras que las destinadas a servidores de red pueden tener 2,
4 o más zócalos, los cuales están destinados para dicho elemento. Los slots destinados a los módulos de memoria RAM en el motherboard tienen un aspecto fino y alargado. El tipo de zócalo depende de la plataforma, es decir, del procesador y de la clase de controlador de memoria que se incorpora, DDR2, DDR3, FBDIMM. La cantidad de slots de memoria depende, por su parte, del tipo de motherboard, gama alta, media o baja. Mediante los denominados slots de expansión podemos agregar placas de red, placas de sonido y puertos extras. La importancia de estos slots radica justamente en la capacidad de expandir el rendimiento de una determinada PC, como veremos a continuación. Los slots PCI sirven para instalar en el motherboard cualquier tipo de tarjeta de expansión para periféricos, como placas de video, sonido, red, módem, entre otros puertos. En equipos de gama baja a media no se suelen utilizar los otros 2 o 3 zócalos de expansión disponibles, ya que desde hace años los motherboards incorporan las interfaces de uso más frecuente, tarjetas de video, interfaz de audio, placa de red, Ethernet, etc. Sin embargo, las placas madre de gama alta no suelen incorporar interfaz de gráficos, de modo que el usuario puede conectar una o más tarjetas gráficas a elección y según sus requerimientos específicos. Además de tarjetas gráficas, los zócalos de expansión permiten conectar todo tipo de placas, como sintonizadoras de televisión, controladoras de disco, controladores USB o controladores FireWire, etc. Al hablar de panel frontal, nos referimos al conjunto de pines que se encuentra sobre una de las esquinas anteriores del motherboard. Su función es conectar la botonera de mando central de la PC, que se compone del botón de encendido o power, la tecla de reset, el LED on-off encendido apagado y el LED de carga de disco duro. Además de los mencionados, podemos encontrarnos con otro grupo de pines que corresponden a la conexión de puertos USB y salidas entradas de audio. La función del panel frontal es fundamental para poder encender, apagar y monitorear el estado de la PC. En el panel trasero encontraremos las interfaces de los dispositivos integrados, como por ejemplo el conector de video, las entradas y las salidas de audio y la interfaz de red. También hay en este panel conectores para el teclado, el mouse y los puertos USB, entre otros. Como estos conectores están soldados a la placa base, su reemplazo resulta inviable, aunque ante eventuales daños es posible incorporar otros puertos, generalmente mediante placas de expansión o adaptadores. El voltaje necesario para que el motherboard y los dispositivos ensamblados sobre él puedan funcionar es otorgado por otro de los dispositivos críticos conocido como fuente de alimentación. Hay 2 conectores de alimentación sobre el motherboard que son fundamentales. Por un lado encontramos el conector ATX2 con una capacidad de 24 pines. El segundo conector en orden de importancia es el llamado conector auxiliar, con una capacidad de solo 4 pines. Este conector brinda la energía extra necesaria para el correcto funcionamiento del procesador. La BIOS es un firmware, es decir, un programa alojado en un chip. Es el programa de inicio a bajo nivel que todo motherboard posee. El BIOS es el encargado de gestionar el proceso inicial de arranque enviándole órdenes al hardware. Además, realiza comprobaciones de verificación para determinar si los dispositivos están en condiciones de funcionar, y luego ejecuta la orden llamada bootstrap, que lleva a cabo la búsqueda y carga del sistema operativo. El BIOS tiene un sistema de pitidos sonoros, beeps, para avisarle al usuario que hay serios problemas de hardware. El sistema de sonido se adoptó porque durante la instancia de chequeo inicial de hardware, POS, todavía no se han cargado los controladores de video. Es por eso que los mensajes no salen por pantalla. Es entonces que se hace necesario enviar los mensajes bajo otro código, que no sea visual, y se optó por el sonido. Cada sonido o combinación de sonidos corresponde a la falla de un determinado dispositivo crítico. Solo debemos aprender a interpretar cada uno de ellos. Es importante aclarar que la cantidad y la calidad de los test de diagnóstico varían según el fabricante y la versión del BIOS, sin que exista un estándar al respecto. A modo de ejemplo, en la tabla 10 describimos los bitcodes del BIOS IBM. Debemos saber que hay fabricantes de motherboards por un lado y fabricantes de chipsets por el otro. Estas empresas combinan sus productos para ofrecer dispositivos de diferentes gamas, cada una de ellas orientadas a distintos tipos de usuarios. En primer lugar tenemos a las motherboards hogareños o de oficina.
Las computadoras hogareñas o de oficina son aquellas que necesitan la menor cantidad de recursos de hardware, ya que generalmente utilizan programas que no demandan gran capacidad de procesamiento ni de memoria RAM, tampoco requieren capacidades extras de almacenamiento. Entonces, para elegir un motherboard para una PC hogareña o de oficina, tenemos que apuntar a la gama más económica, sin grandes prestaciones, ya que solo necesita de los componentes integrados, video, sonido y red, y el procesador puede ser integrado o solo tener un núcleo. También es necesario privilegiar un chipset de determinada marca o modelo. Motherboard para diseño gráfico. Si necesitamos buscar un motherboard para una computadora que se utilizará para diseño gráfico, tenemos que poner el acento en los dispositivos orientados para el procesamiento gráfico y a la memoria RAM. El motherboard adecuado para una PC orientada al diseño gráfico debe soportar un microprocesador de nuevo núcleo y una placa aceleradora de video, por lo cual la placa base tiene que contar con una ranura para video del tipo PCI Express 16X y debe admitir una gran cantidad de memoria RAM. Por eso se necesita al menos 4 slots para RAM con tecnología DDR2. También tenemos que privilegiar las interfaces de conexión para unidades de disco duro y ópticas, por lo que debemos asegurarnos de que la placa base tenga tecnología SATA 2. Por último están los motherboards para juegos. Puede parecer una ironía, pero los motherboards orientados a los juegos resulta ser siempre los de tecnología más compleja y los más caros. Un motherboard para correr juegos de video tiene que soportar en principio un procesador veloz y superpotente, digamos uno de 4 núcleos. El segundo aspecto a tener en cuenta es la capacidad de memoria, que debe ser abundante y rápida. Es por eso que recomendamos un modem que admita tecnología DDR3. El tercer aspecto importante es el soporte para las placas de video. Es entonces que el motherboard en cuestión debe soportar por lo menos 2 placas de video para procesamiento en paralelo, SLI o Crossfire. También es necesario que cuente con un excelente dispositivo de sonido que soporte 5.1 canales de audio. Con respecto a los chipsets, recomendamos utilizar alguna marca reconocida en procesamiento de gráficos del tipo Nvidia o ATI. La velocidad de los buses es determinante a la hora de jugar, es por eso que necesitamos buses SATA 2 para conexión de discos duros y unidades ópticas. Otro de los factores que debemos privilegiar es la capacidad de los conectores de alimentación, ya que una PC armada para jugar necesita de una fuente que resista gran demanda de energía. El procesador. ¿Qué es y cuál es su función de microtransistores contenidos en una pastilla de silicio? La función del microprocesador es interpretar instrucciones y procesar datos. Es fundamental saber que hay micros que procesan 2 datos por ciclo de reloj. A esta arquitectura se le conoce como procesador de 32 bits y por otro lado están los microprocesadores que procesan 4 datos por ciclo de reloj, que se denominan procesadores de 64 bits. Un segundo aspecto de los procesadores es la cantidad de núcleos que poseen. El avance tecnológico permitió acomodar en una pastilla de silicio 2 núcleos. Después aparecieron los procesadores de 3 y de 4 núcleos que pueden trabajar en arquitecturas de 32 y 64 bits dependiendo su marca y modelo. Partes de un procesador. Los contactos. La conexión a la placa base se produce a través de decenas de pins que cubren por completo la parte inferior del micro. Zócalo. Es el lugar de la placa base donde se encaja el procesador. Consiste en una pieza habitualmente de plástico y completamente agujereada. En esos pequeños orificios donde se introducen los pins, una de las esquinas carece de agujero y se corresponde con un espacio vacío en la parte inferior del procesador. Ambos deben hacerse coincidir para poder meter el micro. Suele indicarse en la parte de arriba con una flecha pequeña. Tras hacerlo, hay que bajar la palanca situada en uno de los lados. Cada clase de procesador usa un tipo distinto de zócalo. Disipador. Este es uno de los elementos de refrigeración del procesador. Es una pieza metálica normalmente fabricada de aluminio o de cobre o ambos materiales altamente conductores de calor.
Al quedar completamente unida a la parte de arriba del micro, se logra el efecto de aumentar la superficie a través de la cual se disipa el calor que éste genera. Para optimizar la transferencia de calor entre el micro y el disipador, es muy recomendable aplicar un poco de pasta térmica antes de instalarlo. Ventilador. Se encarga de generar un flujo de aire que ayuda a disipar todavía más el calor que produce el procesador. Para que sea efectivo, la caja debe de disponer de una ventilación adecuada o incluso de un segundo ventilador. Si hablamos de procesadores para computadoras de escritorio, podemos identificar a dos fabricantes muy populares, Intel y AMD. En Intel podemos clasificar a continuación tres categorías. Intel Celeron, que es una familia de procesadores que corresponde a la gama más económica de Intel y por lo tanto la que menor performance ofrece. Está orientada principalmente a computadoras hogareñas y de oficina. Existen varios modelos que varían de acuerdo con las características que ofrecen. Intel Pentium. La familia de procesadores Intel Pentium ofrece un excelente desempeño en equipos de escritorio, consume menos energía y permite ejecutar multitareas en las actividades informáticas cotidianas. Podemos decir que se encuentran entre la familia Celeron y la familia Core. Intel Core. La familia Core de Intel corresponde a la gama más alta de procesadores de escritorio, que a su vez está subdividida en varias categorías. Podemos encontrar también a los fabricantes de procesadores AMD, que son los procesadores AMD orientados a computadoras de escritorios y están divididos también en tres categorías principales. Familia Sempron, corresponden a la gama más baja y están orientados a las computadoras de escritorio y oficina. Familia Athlon. La familia Athlon de AMD posee varios modelos que se orientan a diferentes usuarios de acuerdo con las características de cada uno. Familia Phenom. La familia Phenom es la gama más alta que ofrece AMD para procesadores de escritorio. Posee productos de 3 y 4 núcleos. La fuente de alimentación es un dispositivo crítico de la PC y su funcionalidad es generar la energía adecuada para que funcionen todos los dispositivos que conforman el equipo. La ubicación física de la fuente de alimentación se encuentra en la parte superior trasera del gabinete, sujeta por 4 tornillos. Básicamente, la fuente tiene líneas de 12 volts para las partes mecánicas, tales como motores del disco duro, unidad óptica y ventiladores, de 5 volts para las partes lógicas y de 3.3 volts para los dispositivos que necesitan menores voltajes. Las fuentes se clasifican en función a la capacidad de alimentación que pueden ofrecer, es decir, su potencia. Por otro lado, encontramos aquellas fuentes genéricas, que son aquellas que se adquieren junto con el gabinete o también pueden adquirirse por separado. Tienen todos los conectores estándar y cuentan con una potencia que puede oscilar entre los 350 y los 450 watts. Generalmente se utilizan en computadoras de escritorio que no requieren grandes prestaciones. Por otro lado, encontramos las fuentes de marca, que son aquellas que se adquieren separadas del gabinete. Además de contar con los conectores estándar, también tienen líneas auxiliares para alimentar sistemas de procesamiento dual de placas de video. Este tipo de fuentes oscilan entre los 460 y los 850 watts. La fuente de poder cuenta con varias tramas de cables y fichas para conectar los dispositivos. Las fuentes genéricas tienen un conector principal para la motherboard y uno auxiliar para alimentar el procesador. También cuentan con fichas para conectar discos duros, las unidades ópticas y la disquetera. Haremos una breve descripción de los conectores con los que cuenta una fuente de poder. El primero de ellos es el clásico conector Molex, utilizado para diversas piezas tales como discos duros, unidades ópticas y algunos coolers, y maneja tensiones de 5 y 12 volts. El conector Berg se emplea para disqueteras y algunas placas de video que necesitan refuerzo en su alimentación. Conector ATX de 12 volts
Fue introducido junto al procesador Pentium 4 y contiene dos cables de 12 volts para reforzar la alimentación de la CPU. Suele ubicarse cerca de la etapa de alimentación de este. Conector ATX 1.0 que consta de 20 pines y tiene todas las líneas de voltaje necesarias para el funcionamiento de la placa madre. Este conector fue reemplazado por el de 24 pines. ATX en su versión 2.0 agrega 4 pines que refuerzan las líneas de tensión. En algunos sistemas pueden utilizarse fuentes ATX 1.0 sin problemas, como aquellas AMD, mientras que Intel requiere el uso de una 2.0 o bien de un adaptador. Conector SATA es el nuevo parámetro para discos duros. Su función es permitir la conexión en caliente de estos componentes. Conector PCIe 1.0 de uso específico en placas de video y aporta un refuerzo a la alimentación mediante sus 12 volts. Conector PCIe 2.0 agrega otra línea de 12 volts como refuerzo. Conector auxiliar trabaja con las líneas de 3.3 volts para alimentar el chipset y la memoria RAM. Siguiendo con los elementos críticos, a continuación vamos a hablar del sistema de refrigeración del CPU o del procesador, que consta de un disipador y un cooler o ventilador. Cabe mencionar que el procesador es alimentado por cierto voltaje que arroja la fuente de alimentación y esto genera inevitablemente temperatura. El procesador debe trabajar dentro de un rango calórico que oscila entre los 35 y 60 grados centígrados. Si este valor es superado, el sistema podría dejar de funcionar y es muy probable que el procesador se dañe. Para evitar estos excesos de temperatura, el procesador cuenta con un equipo de refrigeración conformado por un disipador y un ventilador o cooler. Estos dos dispositivos se montan sobre el procesador y se ajustan a unas pestañas de sujeción del zócalo del procesador. Entre el procesador y el disipador hay un elemento conductor de calor y este permitirá que la temperatura del procesador busque su punto de fuga hacia el disipador, cuando el disipador a su vez es refrigerado por el aire que genera el cooler. De este modo el procesador mantiene su temperatura dentro de los parámetros convencionales para un buen funcionamiento. Cuando hablamos del elemento conductor nos referimos a la grasa siliconada y el pad conductor. La primera, la grasa siliconada, es una especie de grasa blanca que se aplica mediante una jeringa. Y el pad conductor es el que encontramos en los disipadores nuevos y es importante destacar que puede utilizarse solo una vez. Para un mayor entendimiento de cómo funciona el sistema de refrigeración, a continuación les mostramos esta imagen donde podemos observar el procesador, el disipador y el cooler y explicaremos cada una de estas partes señalándolas o indicándolas con un número. En la parte inferior de la imagen, donde se muestra el procesador, podemos observar el número 1. Eso hace referencia al pin del microprocesador para su correcta posición. Dentro del mismo procesador, en el número 2, es el disipador del microprocesador y conduce calor hacia el disipador del cooler. En esta misma imagen podemos observar tanto el disipador y cooler de marca Intel y de marca AMD, ambos líderes del mercado actualmente. En el punto 3 es la traba de sujeción del disipador, impide el movimiento del disipador. Punto 4 es donde indica que es el disipador para procesadores AMD, socket AM2 y disipa el calor de la CPU. El 5 es el conector de alimentación del cooler y alimenta el ventilador. El punto 6 es el ventilador o cooler para procesadores AMD. Es el dispositivo encargado para refrigerar al disipador. En el punto 7 es el cooler para procesadores de Intel. En este caso es LGA 775 y refrigera el procesador.
El punto 8 es el conector de alimentación y sirve para conectar el cooler. El punto 9 es la traba de sujeción que permite sujetar al disipador. En el punto 10 podemos observar una diferencia con el anterior. Es un disipador circular para zócalos Intel. Ya en el punto 11 y 12 es ya el procesador, y el punto 11 es el disipador del procesador Intel, disipa el calor, y el punto 12 que podemos observar es el pin de referencia para la correcta posición. En esta otra imagen podemos observar cómo se coloca el disipador y cooler. Lo ubicamos sobre el procesador, verificando que las 4 trabas coincidan con los edificios de la tarjeta madre. En este proceso no debería implicar ninguna complejidad, pues es algo que se efectúa haciendo presión y solo se tiene que dejar caer el conjunto, claro, con su debido cuidado que debe de tener. No debería representar ningún problema. En esta siguiente imagen se verifica que los 4 tirafondos hayan hecho tope con la tarjeta madre. Si no es así, hay que acomodar el conjunto hasta que quede perfectamente en su lugar. Una vez que el cooler y el disipador están en el lugar correcto, hay que ejercer presión sobre cada uno de los tirafondos. Se recomienda que sea con el pulgar apoyando firmemente sobre la base de la traba y presionar hasta escuchar un clic. Para corroborarnos que los tirafondos hayan hecho tope y estén trabados de forma correcta, hay que observar el dorso de la tarjeta madre, que los pestillos se hayan expandido, así como se muestra en esta imagen. Para finalizar el proceso de montaje del disipador y del cooler, hay que realizar la conexión de alimentación de este. Como nota, cuando se instala, se debe de tener mucho cuidado de que el cable de alimentación no quede por encima del ventilador, ya que en determinado momento, tarde o temprano, terminará por trabarse, y si este se traba en el exceso de temperatura, terminará dañando el procesador y muy probablemente la tarjeta madre. Es muy importante mencionar que este ejemplo se hizo con un cooler de Intel, que es el líder del mercado actualmente. A continuación, el siguiente elemento crítico que describiremos son las memorias RAM. En el caso de esta computadora, contaba con dos, una de 512 y otra de 2 GB. Primeramente explicaremos el funcionamiento de estas, que al igual que el procesador se comunica con el resto de los componentes por medio de un bus. Hay que recordar que cuando hablamos de bus hacemos referencia a una autopista por la cual se transmiten los datos. El funcionamiento de la RAM es administrado por un controlador de memoria, que en las arquitecturas convencionales se encuentra en el puente norte y en otras se halla integrada dentro del procesador. Como mencionamos anteriormente, la memoria RAM trabaja en sincronía con el reloj del sistema. Es por eso que también necesitan un valor de frecuencia que se mide en MHz. La velocidad de esta frecuencia varía en la función de la tecnología del módulo de la memoria RAM. Con respecto a su funcionamiento, debemos tener en claro 4 elementos importantes. El primero de estos es la capacidad de almacenamiento. Representa el volumen global de información en bits que la memoria puede almacenar. Actualmente se mide en gigabytes. El tiempo de acceso corresponde al intervalo de tiempo entre la solicitud de lectura y escritura de un dato y la disponibilidad de los datos en cuestión. Cuanto menor es el tiempo, más eficiente es la memoria. Se mide en ns, nanosegundos.
El otro importante es el tiempo de ciclo. Representa el intervalo de tiempo mínimo entre dos accesos sucesivos, es decir, este concepto hace referencia al tiempo entre ciclos de reloj. Y el último, pero no menos importante, es el rendimiento, el cual define el volumen de información intercambiado por unidad de tiempo expresado en bits por segundo. Las memorias RAM se comercializan en módulos. Dichos módulos poseen características particulares como la frecuencia, la cantidad de contactos y la capacidad de almacenamiento, con diferentes capacidades y características particulares. Se trata de un circuito impreso que contiene chips integrados. En la parte inferior de este módulo existe una serie de contactos que son los que se relacionan directamente con el slot para memoria RAM de la tarjeta madre, que se observa en esta imagen. La cantidad de contactos de cada módulo varía en función de la tecnología y están separados por una muesca de posición. En los bordes laterales del módulo hay ranuras de posicionamiento para sujetarlo cuando está instalado sobre su slot correspondiente. En el siguiente gráfico observamos las partes que contiene la memoria RAM, donde se señala que en el número 1 son los módulos de PCB. Está compuesto de un material de tipo epoxi con una o más fases de conexión en ambas caras, en donde se aprovecha al máximo la disposición de los elementos que lo componen para lograr inmunidad magnética y altas prestaciones de trabajo. En el número 2 se observa la etiqueta, donde todos los módulos de RAM cuentan con una etiqueta que incluye toda la información necesaria para identificar la memoria. Por ejemplo, allí se podría indicar qué tipo de tecnología es, la frecuencia y el voltaje que utiliza y qué capacidad de almacenamiento soporta. Donde se señala con el número 3 son los chips integrados. Estos pequeños componentes son circuitos integrados que resultan elementales para el funcionamiento del módulo. En términos de diagnóstico, pueden ayudarnos a reconocer si la memoria funciona o no, ya que cuando el módulo genera un corto se puede manifestar en ellos. En donde se indica con el número 4 se refiere a las muescas de trabas laterales. Se trata de otro tipo de muescas que sirven para que los módulos queden bien ajustados en los zócalos de la tarjeta madre y no se muevan. Los zócalos de memoria RAM tienen trabas que hacen tope contra ellas. El chipset es un conjunto de chips, principalmente dos, llamados North Bridge y South Bridge, cuya función es administrar el flujo de información entre todos los dispositivos de la placa madre. El North Bridge es la mano derecha del procesador, ya que se ocupa de recibir todos los pedidos de este y de manejar el tráfico de datos desde y hacia la memoria RAM, la interfaz gráfica y el South Bridge para entregar lo que se pide en tiempo y forma. El número 5 se refiere a la muesca de posición. Esta es la marca más importante que debemos considerar al instalar la memoria en el zócalo. Cabe aclarar que esta muesca cambia de lugar según el tipo de tecnología que utilice cada módulo. Número 6 indica el disipador de calor. Los módulos de memoria de alta gama cuentan con un sistema de disipación de calor. Es necesario destacar que este tipo no se encuentra en los modelos genéricos, sino en los de alta gama, utilizado en los PC con altas prestaciones. En el número 7 se muestran los contactos, o también llamados pines. En la parte inferior de cada módulo de memoria RAM hay una serie de contactos cuya cantidad varía de acuerdo con el modelo. Siguiendo con los módulos, es importante mencionar que existen distintos tipos de estos que coexisten entre los equipos más viejos y en los actuales. A continuación mencionaremos cada uno de ellos.
Los módulos SD-RAM se comercializaron principalmente entre los años 1993 y 2000 y constituyen a la base tecnológica de las memorias que utilizamos hoy en día. El principal obstáculo en el rendimiento de las memorias SD-RAM se producía en la latencia, es decir, el tiempo transcurrido desde que el controlador de memoria solicita un dato a una columna en particular del módulo de la memoria, hasta que el dato se encuentre disponible en los pines de salida de este módulo. Los avances técnicos más relevantes en el desarrollo de las memorias RAM se centraron en reducir los periodos de latencia, lo que se fue consiguiendo poco a poco en posteriores generaciones de módulos. Los módulos RIM o Rambus fueron en su momento un promisorio lanzamiento en la época de los procesadores Pentium 4, pero pese a su performance perdieron popularidad rápidamente. Estos módulos requerían de tarjetas madres con canales de datos especiales, canales Rambus, que les otorgaban una gran velocidad, pero también en contraparte tenían severos problemas de calentamiento y un precio altamente considerable. Por esta razón no lograron popularizarse y quedaron en desuso y obsoletos en muy poco tiempo. Los módulos de memoria RIM de 184 pines y asombrosas frecuencias para la época se contaban con frecuencias de 300, 356, 400 y hasta 533 MHz. Estas poseían un llamativo aspecto visual debido a su recubrimiento de aluminio disipador, indispensable para un adecuado funcionamiento del módulo de memoria. Los fabricantes de tarjetas madres con canales Rambus empezaron a incorporar slots de memoria RAM alternativos para aumentar las ventas de sus placas, lo que terminó definitivamente con la adopción del formato RIM. Módulos DDRX. Esta clase de módulos, también conocidos como DIMM, fueron una importante evolución en los módulos SD-RAM y en la actualidad se encuentran en la mayor parte del hardware en funcionamiento. Las siglas corresponden a Double Data Rate, doble tasa de datos, en referencia a que cada ciclo de reloj de estas memorias manejan dos instrucciones en forma simultánea. Tienen la capacidad multicanal. El mejor rendimiento de las memorias DDR se obtiene insertándolas en parejas en slots correspondientes de placa madre. Con el correr del tiempo los rendimientos mejoraron sensiblemente y los módulos DDR han ido progresando hasta los modelos DDR2 y DDR3, sobre los que se hablarán a continuación. Los módulos DDRX se diferencian entre sí físicamente de modo tal de no incurrir en equivocaciones a la hora de insertarlos en una tarjeta madre. Los DDR de 184 pines tenían frecuencias de reloj típicas de 136, 166 y 200 MHz. Los DDR2 de 240 pines, 200, 266, 333 y 400 MHz. En tanto que los DDR3 de uso vigente también poseen 240 pines y frecuencias estándares de 400, 533, 600 y 800 MHz. Módulos SO-DIMM. Estos módulos de menor tamaño que los demás se basan en los mismos principios técnicos, pero fueron optimizados en sus dimensiones para poder colocarlos en el interior de laptops, routers y otros equipos más compactos que una PC de escritorio. Sus siglas responden a la expresión Single Online Dual Inline Memory Module, y existen variantes DDR, DDR2 y DDR3, las cuales fueron apareciendo paralelamente con las respectivas versiones para escritorio. De acuerdo con sus diferentes variantes, los módulos SO-DIMM poseen 100, 144, 200 o 204 pines. Los más recientes de tipo DDR3 tienen 204 pines y frecuencias que alcanzan hasta 800 MHz. Los avances técnicos en el desarrollo de memorias RAM se centraron en reducir los periodos de latencia. Tecnologías DDRX. Como se les había mencionado anteriormente, existen
tres tipos de memorias DDR, DDR2 y DDR3. Están basadas en la tecnología SDRAM, es decir, funcionan sincronizadas con el reloj del sistema. Debemos saber que la sigla DDR proviene de Double Data Rate, lo que significa que estos módulos son capaces de transmitir el doble de datos por cada ciclo de reloj. Esto si lo comparamos con una memoria fabricada con la tecnología SDRAM. Debido a esta característica, las memorias DDRX son identificadas con un valor que duplica la máxima tasa de reloj a la que pueden operar. Por ejemplo, si nos encontramos con la DDR2-800, deberemos interpretar que funcionan a 400 MHz. Por otra parte, las memorias DDR3-1066 funcionan a 533 MHz, etc. Es importante recordar que estos datos corresponden a las velocidades máximas de dichas memorias, pero no siempre es posible obtenerlas, porque las CPUs en donde las instalemos deben poseer un controlador de memoria capaz de funcionar con el ciclaje necesario. De lo contrario, será imposible trabajar con esas velocidades. Hemos visto que cada generación de módulos DDR se diferencia en su formato. Además de un número diferente de pines, los módulos DDR se dividen en dos conectores separados a distancias distintas para cada generación. Sin embargo, los módulos DDR y DDR2 son demasiado parecidos físicamente entre sí, y más de una persona o usuario inexperto los han dañado irremediablemente al tratar de colocarlos por la fuerza en los slots equivocados. Con cada generación de memoria DDRX, el principal avance se observa en las velocidades de transferencia. Las memorias DDR típicas pueden funcionar a 100, 133 hasta 200 MHz, en tanto que las DDR2 alcanzan mucho más banda, que puede llegar hasta los 533 MHz. Por su parte, la generación DDR3 alcanza hasta los 800 MHz. Anteriormente ya les habíamos mencionado el sistema de refrigeración, pero habíamos hecho referencia al del procesador. Ahora les vamos a hablar del otro cooler o ventilador, que este viene de manera externa y entraría dentro de los elementos no críticos. Uno de los objetivos que debe cumplir nuestro gabinete es brindar un espacio ideal para la refrigeración de los dispositivos que contienen. Hay que tomar en cuenta que los componentes que mayor temperatura generan son el procesador y las placas de video, pero de igual forma, pero en menor medida, los demás contribuyen a la formación de calor. Es entonces que debemos de procurar un buen flujo de aire dentro del gabinete. Esto para lograr la entrada de aire fresco y la salida de aire viciado. Para ello tenemos que incorporar algunos ventiladores de ingreso y otros de extracción de aire. Es importante mencionar y destacar que algunos gabinetes ya tienen los ventiladores adecuados para mejorar su flujo de aire. Algunos de ellos se encuentran en la tapa lateral que cubre el gabinete. Otros más lo incorporan en el panel frontal y otro igual lo ubican en la parte superior del gabinete. Cabe mencionar que no todos vienen de igual forma, pues depende de quienes diseñaron la computadora y el acomodo que éste le dieron. Tomando en consideración la ubicación de los coolers y sumado a las posibles combinaciones que se puedan lograr con estos, hay una clasificación de los gabinetes y esta las separa en tres tipos diferentes que a continuación les mencionaremos. El primero dentro de esta clasificación son los hipováricos, donde existe un esfuerzo para sacar el aire de su interior, por lo que la presión disminuye dentro de ellos. Su principal característica de estos es que la presión atmosférica se encarga de hacer entrar aire frío al gabinete en forma pasiva, y esto ayuda a controlar su temperatura interna. Para simplificar un poco el panorama, debemos aclarar que el término hipovárico
hace mención a la baja presión de aire y a un bajo contenido de oxígeno, tal como ocurre en las condiciones atmosféricas que encontramos en altas latitudes. El siguiente tipo de gabinete son los hiperbáricos. Este tipo de gabinete realiza un esfuerzo para que ingrese aire frío dentro, por lo que la presión aumenta y esto provoca que el aire caliente salga de manera pasiva para nivelar la presión con la atmosférica. La expresión hiperbárico se relaciona con presiones más altas que la atmosférica. Es un sistema de enfriamiento activo. Anteriormente se mencionaron dos términos, activo y pasivo. Para aclarar ello, vamos a mencionar que existen dos tipos de PFC o Power Factor Correction. En el primer caso se calcula un valor nominal para contrarrestar la potencia reactiva, pero resulta ineficiente si el consumo está por encima o debajo del valor que hemos determinado. En el PFC activo, el circuito monitorea el consumo para adaptarse a él en forma automática y mantener la eficiencia. El último de estos tres tipos son los isobáricos. En este caso puntual, el esfuerzo realizado para introducir aire es el mismo que para sacarlo. Un claro ejemplo de un gabinete de este tipo es aquel donde o bien no hay coolers o en su defecto la cantidad de coolers que introducen aire es exactamente igual a la cantidad que los extrae. Es importante mencionar que también se excluyan el cooler de la frente en dado que no hubiera. El disco duro es el medio de almacenamiento masivo de información por excelencia. Dentro de este disco se alojan todos los archivos, los programas y las aplicaciones que corremos en la PC. Entonces, en este aspecto donde radica la importancia del disco duro, ya que es el dispositivo donde se centraliza toda la información, básicamente el disco duro puede dividirse en dos partes. Por un lado, encontramos el hardware del disco propiamente dicho, que se compone de discos internos, los cabezales de lectura y los circuitos electrónicos. Los discos duros poseen en su interior unos platos metálicos donde se graban los datos. La superficie de los platos se divide en pistas concéntricas numeradas, desde la parte interior empezando por la pista 0. Cuanto más pistas tenga un disco, más elevada será su densidad y por lo tanto, mayor será su capacidad de almacenamiento. El conjunto de pistas de igual número pertenecientes a diferentes platos se denominan cilindro. Las pistas están divididas en una cantidad variable de sectores que poseen varios tamaños. Sistemas de archivos tipo FAT32 fue un sistema de archivos que se utilizó en sistemas operativos anteriores a Windows 2000, pero es necesario conocerlo ya que se implementa en unidades de almacenamiento con escasa capacidad como las memorias flash. NTFS es el sistema de archivos utilizado por Microsoft en la actualidad en sistemas operativos como Windows XP, Vista y 7, y posee características destacadas en varios aspectos, como el alto rendimiento en unidades grandes, tolerancia a fallos y cifrado de archivos, entre otras. La otra parte del disco es el aspecto lógico, es decir, las particiones, los sistemas de archivos y el acceso a la información, entre otros conceptos. Parte del disco duro. En la siguiente imagen se muestra 8 puntos, los cuales a continuación explicamos cada uno de ellos. Punto 1. Conector de alimentación de disco IDE. Este puerto cuenta con 4 pines para una ficha tipo Molex. Punto 2. Pines y jumper de disco IDE. Sirve para la configuración como maestro o esclavo. Punto 3. Conector de datos de disco IDE. Cuenta con 40 pines y como su nombre lo indica es por donde entran y salen los datos. Punto 4. Conector de alimentación de disco SATA. Se utiliza solo para guardar compatibilidad de fuentes que no poseen la ficha de alimentación SATA. Punto 5. Pines de configuración. Sirve para delimitar la capacidad de almacenamiento del disco duro. Punto 6. Conector de datos SATA. Cuenta con 7 contactos. Por aquí circulan los datos. Punto 7.
Conector de alimentación de disco SATA. Poseen 15 contactos. Aquí se conecta el cable que proviene de la fuente. Punto 8. Conector de datos de disco SCSI. Cuenta con 40 pines en una sola línea. Por él circulan los datos desde y hacia el controlador. Para poder ejecutar correctamente el disco duro, se necesita conectar los cables de transferencia de datos de la placa madre al disco duro. Serial ATA o SATA. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. Puede ser el disco duro, lectores y regrabadores, unidades de estado lógico u otros dispositivos de alta prestaciones que están siendo todavía desarrollados. SATA es una arquitectura punto a punto, es decir, la conexión entre puerto y dispositivo es directa. Cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA. La velocidad de transferencia de datos en la primera generación de los cables SATA es de 150 megabits por segundo. SATA 2 tiene una transferencia de 300 megabits por segundo y SATA 3 con tasa de transferencia de hasta 600 megabits por segundo. El tipo de cable ID es un estándar de interfaz para la conexión de dispositivos de almacenamiento masivo de datos y las unidades ópticas, que utilizan el estándar derivado de ATA y el estándar ATAPI. El último modelo del cable ID tiene soporte para velocidades de 166 megabits por segundo. Cable SCSI es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre dispositivos del bus de la computadora. Actualmente SCSI es popular en estaciones de trabajo de alto rendimiento y servidores. La unidad de disco óptico es una unidad de disco que usa una luz láser u ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos, a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. Algunas unidades solo pueden leer discos y las unidades más recientes son lectoras y grabadoras. Puertos externos. Un puerto es un canal de comunicación por el que circulan los datos que intercambian la placa base y los periféricos. Llamamos puertos externos a todos los conectores que permiten la unión con los dispositivos externos al equipo, pantalla, teclado, ratón, impresora, etc. El dispositivo de sonido es otro de los componentes no críticos de la PC, es decir, que la computadora puede funcionar perfectamente sin él. Sin embargo, en una era que destaca por la característica multimedia, el audio en una PC resulta un complemento casi esencial. La función del dispositivo de sonido es bien elemental. Por un lado, debe tomar las señales digitales y convertirlas en analógicas para que éstas puedan vibrar en las membranas de un altavoz o parlante. Puerto PS/2. Una placa base suele contener dos en los que se conecta el teclado y el ratón. Son conectores de tipo mini-DIN de 6 patillas. Su nombre viene del uso que se le daba en los antiguos ordenadores IBM PS/2. Puertos de serie. Estos puertos funcionan con un chip llamado UART, que es un controlador de serie. El término serie quiere decir que la comunicación con este tipo de conector se realiza en solo una dirección, o envío o recepción de datos, pero no los dos al mismo tiempo. Puertos paralelo. Este tipo de puerto sirve para la conexión de periféricos y ha sido utilizado para conectar impresoras. Soporta la comunicación paralela, es decir, puede enviar datos simultáneamente en grupos de hasta 8. Puerto USB. Este tipo de puertos de gran velocidad son pequeños.
con una forma alargada y estrecha, permiten la conexión en caliente de dispositivos que soportan este estándar. Suministran al periférico de energía sin tener que estar conectado a la red eléctrica. Permite un cableado de hasta 5 metros de longitud y la conexión de hasta 126 dispositivos. Conector VGA. Es un conector estándar de la tarjeta gráfica de 15 pines y se utiliza para conectar al monitor. Para comenzar con nuestro proceso de ensamble de nuestro gabinete, tenemos que mencionar que hay dos maneras de hacerlo. La primera es de manera desordenada, conectar todos los dispositivos que tenemos a nuestro gabinete, pero si nos sucede alguna falla, tendríamos que también desconectar cada dispositivo para verificar cuál fue el que conectamos mal, lo que nos generaría pérdida de tiempo. Así que la segunda manera es hacerlo de manera sistemática y es dividirla por componentes críticos y no críticos. Podemos decir que en críticos tendríamos que conectar nuestra tarjeta madre a nuestro gabinete con el CPU, con su respectivo cooler, las tarjetas de memoria RAM, la fuente de poder y conectar cada cable a su respectivo lugar en la tarjeta madre. También tendríamos que conectar los cables que conectan a la tecla de encendido y el LED, y si todo lo hicimos correctamente, a la hora de encenderlo tendríamos que escuchar pitidos de la BIOS, un solo pitido. Si escuchamos más de uno, querrá decir que no hicimos nuestro proceso de componentes críticos correctamente, así que tendríamos que verificar qué conectamos mal. Una vez terminado el proceso de ensamble y prueba de los componentes críticos, proseguiremos con los no críticos. En este caso vienen siendo lo que es el lector óptico, el disco duro y los puertos periféricos, que podrían ser el USB o las entradas y salidas de audio. Para hacer este procedimiento, lo primero sería ensamblar lo que es el disco duro, después conectarlo a la fuente de poder y luego el cable de datos. Después seguiría lo que es el lector óptico y por último los puertos periféricos. Se recomienda instalar un sistema operativo al terminar esto, porque se supondría que tendríamos una computadora totalmente nueva, pero en este caso, como ya teníamos instalado nuestro sistema operativo, la única prueba que sería encenderlo y que todo funcionara correctamente. Si se hiciera de la otra forma, lo único que podríamos ver sería el acceso a los datos de la BIOS y la memoria RAM. Vamos a comenzar con la parte del ensamble con componentes críticos, y nuestro primer componente crítico es nuestra tarjeta madre. Vamos a colocarla en nuestro gabinete. Vamos a conectarle nuestro CPU a su respectivo socket. Nos vamos a fijar de cómo esté la conexión del mismo. Tenemos ahí unas pequeñas marcas que nos indican cómo conectarlo para no dañar nuestro dispositivo. Y vamos a hacer presión y asegurar. Vamos a ponerle su respectivo cooler para que no se vaya a originar sobrecalentamiento de la CPU. Ahora viene conectar la memoria RAM y la fuente de poder para poder terminar con nuestro proceso o nuestra manera de hacerlo sistemáticamente.
Continuando con el proceso de ensamble, en su primera etapa, componentes críticos, el siguiente componente a insertar es la memoria RAM, lo cual lo colocamos de esta forma, directamente sobre el slot. Se presiona un poco fuerte y veremos que los seguros automáticamente se colocan sobre las ranuras. Y lo único que nos resta es presionar un poco más. La siguiente memoria RAM es el mismo proceso, colocar directamente sobre el slot y presionar para que los seguros automáticamente se coloquen. El siguiente componente dentro de esta primera etapa, componentes críticos, es la fuente de poder, la cual colocamos sobre el gabinete y la ajustamos en su lugar. Una vez ya bien ajustada, ya colocamos los tornillos. Y atornillamos. Una vez fijados la fuente de poder, se ven las conexiones que nos da esta. Entonces vemos que tenemos el cable de 24 pines, que es la fuente de poder principal, y se conecta de esta manera. No se hace mucha presión porque podemos dañar la motherboard. Y se conecta el cable auxiliar de 4 pines. Como vemos, tiene un seguro, y ese seguro va sobre el pin que como nos muestra. Escuchamos que hace un sonido que ya se ajustó correctamente. Y la otra conexión que se hace sobre la tarjeta madre es el de encendido y apagado para el botón. Vemos que aquí está la conexión y vemos cómo están las entradas conforme la placa madre, y lo conectamos. Esas son las conexiones principales de la placa madre que hacen que funcione la prueba final de la primera etapa. Vamos a terminar con nuestra primera parte de nuestro ensamble sistemático, que es con componentes críticos. Recordemos que al encender nuestra computadora debemos escuchar el ruido de los computadores, debemos escuchar también el pitido de la BIOS, y eso nos indicará que hemos hecho este proceso correctamente. Si escuchamos más de un pitido, quiere significar que algo conectamos mal y tendríamos que detectar qué dispositivo conectamos mal. Así que vamos a proceder. El ruido de los ventiladores y el pitido, y lo hicimos correctamente. Una vez terminado el armado de los componentes críticos y la prueba de ello, seguimos con el armado de los componentes no críticos. Para empezar, vamos a ensamblar lo que es el ventilador externo. Lo colocamos de esta manera y lo conectamos. Una vez conectado, hay que fijarlo bien y atornillarlo. Una vez terminado de fijar el ventilador, lo que sigue es seguiremos con el disco duro. Lo ubicamos en esta parte y de adentro hacia afuera lo metemos, lo hacemos con cuidado y hacemos a un lado los cables de manera que no nos estorben. Después de haber metido el disco duro en su lugar correspondiente, lo que sigue es fijarlo, atornillamos. El siguiente componente que sigue es el lector óptico. Igual tiene un espacio donde hay que colocar. En este caso hay que hacerlo de adentro hacia afuera. Presionamos hasta ajustar para poder atornillar. Una vez fijado tanto el lector óptico como el disco duro, hay que conectarlos a la fuente de poder.
y son estos los que vamos a conectar a cada uno de ellos. Presionamos para que queden correctamente. Después siguen los cables SATA, que son los cables de datos, y estos van conectados a la tarjeta madre. Lo que sigue son conectar los puertos periféricos de la computadora, primeramente las entradas USB y los auxiliares de audio. Los metemos de adentro hacia afuera y cuidamos que no se maltraten los cables. Ya después de haber conectado los puertos USB y los auxiliares, conectamos la tarjeta sintonizadora de TV. Lo hacemos en esta ranura, cualquiera de los dos. La colocamos y después presionamos, ya queda colocada de manera correcta. Una vez finalizado el armado de los componentes no críticos, proseguiremos a hacer la siguiente prueba y la última, en la que al igual al encender la computadora se debe escuchar la BIOS, y en este caso, como no vamos a instalar ningún sistema operativo dado que ya teníamos instalado uno en el equipo, nuestro monitor debe iniciar, en este caso Windows 7 Ultimate, de manera correcta.